Ahora vamos a introducirnos en lo que es parábola en el plano. ¿Qué es parábola? Vamos a la definición. Dada una recta cualquiera en el plano, vamos a llamarla D, la recta, ¿sí? Aquí quizás vamos a cambiar unas letras para que tenga más sentido cuando estemos hablando de parábola. Dada una recta en el plano, llamada D, y un punto en el plano, lo vamos a llamar F, decimos que la parábola tiene foco F y directriz D al lugar geométrico, y lo escribimos así, al lugar geométrico tal que son todos los puntos P que donde la distancia de P a F va a ser igual a la distancia de P a D. Lo repito para que quede más claro. Una parábola va a ser un lugar geométrico. Un lugar geométrico es un conjunto de puntos. Entonces, la parábola va a ser un conjunto de puntos P, que ¿cuál va a ser la condición? Que mi punto P, de ese punto a la distancia al punto F, tiene que ser igual a la distancia de ese punto P a la recta directriz D, simultáneamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos principales. Tenemos la recta directriz y el punto F, que es el foco. Esas son las partes principales. Vamos a ponerle vamos a poner recta directriz. Y este es el foco. ¿Sí? Entonces, a partir de estos dos elementos en el plano, voy a poder determinar una única parábola. Si yo determino cuál es mi recta directriz y cuál es mi punto, mi foco, ¿sí? O sea, dar las coordenadas de este punto en el plano y la ecuación de esta recta, voy a poder determinar una única parábola en el plano. A partir de estos dos elementos puedo construir mi parábola. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de una parábola. Después nos vamos a meter en la ecuación. La recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz, voy a escribir, voy a correr esto. Esta recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz es el eje principal de mi parábola. Después, acá vamos a llamarlo la intersección entre el eje principal y la directriz, lo voy a llamar punto Q, para llamarlo de una manera. El punto medio que hay entre el punto Q, que es la intersección entre el eje principal y la directriz, y el foco, el punto medio, lo voy a llamar B corta, y es el vértice de la parábola. Y obviamente pertenece a la parábola. Es, digamos, la punta de la parábola. Es, digamos, donde nace la parábola. Donde se va a mover la parábola. ¿Sí? Y después tenemos la distancia que hay entre el foco F. Vamos a más grande. La distancia entre el foco y la directriz. Esta distancia va a ser 2P, donde P lo vamos a llamar parámetro. Entonces, de Q a B hay una distancia P, de B a F hay una distancia P. La distancia total de F
del foco a la directriz es 2p. Y a p lo llamamos parámetro. Parámetro de la parábola. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos principales. Yo voy a tener un punto. Vamos a ponerlo acá. P, que va a pertenecer a la parábola, siempre y cuando la distancia, esta distancia de P a la directriz, sea igual, lo que voy a dibujar, que se note bien, a esta distancia. Claramente, yo tengo que hacer que esta distancia y esta distancia, si son iguales, ese punto P pertenece a la parábola. ¿Sí? Tengan en cuenta que la distancia de P a Q viene formando un ángulo de 90. Acá es solamente la línea recta que une los puntos, como ya lo habíamos visto. Entonces, yo lo dibujo así exagerado para que vean. En este caso, visualmente veo que P no pertenece a la parábola. ¿Sí? Pero es para que entiendan, yo voy a tener que ver todos los puntos donde esta distancia sea igual a esta, para que sea perteneciente a la parábola. Si yo dibujase la parábola, va a ir desde B y va a ser algo así. ¿Sí? Entonces ven que este punto no está. Yo tendría que hacer un punto, por ejemplo, acá, ver la distancia de acá, este punto P', esta distancia sea igual a esta. Supongamos que es igual. Yo estoy haciendo el dibujo muy fuera de escala. Entonces, esas son las condiciones para poder determinar una parábola.